Bienvenida, Leila Ulisi. Te vamos a presentar primero, psicóloga. Y bueno, contanos vos, contame, estoy sola yo. ¿A qué te dedicás? Y bueno, la palabra te doy. Bueno, yo soy Leila, soy psicóloga, me dedico a trabajar con niños, niñas y adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad. Pertenezco a un equipo que se llama Equipo Decir, que está en Lanús, en el centro de Lanús, que trabajo con otras especialidades, con fonoaudióloga, psicopedagoga, terapista ocupacional y otras psicólogas también. Y nos dedicamos a, bueno, a hacer tratamientos individuales, pero sobre todo a trabajar con la inclusión de los niños, los jóvenes y los adolescentes en los diferentes ámbitos, tanto sea educacional, social, hacemos talleres de habilidades sociales, tratamos de armar como una red en donde los chicos puedan incluirse en todos los ámbitos que normalmente cualquier niño participa en su vida. Bueno, ¿y cómo te agarró la cuarentena? ¿Cómo tuviste que reinventarte? Bueno, fue un tema, ¿no es cierto? Yo creo que fue primero la sorpresa de que esto iba para largo y que había que empezar a pensar cómo se iba a organizar. Pero en una primera instancia, desde nuestro trabajo, lo que hicimos las primeras semanas fue comunicarnos con las familias, porque teníamos que ver cómo estaban, cuál era su situación. Vos pensá, Gaby, que hay un montón de situaciones diferentes. Terrible, sí. Una gran práctica de empatía, porque uno puede imaginar algunas situaciones o generalizar ciertas situaciones que puede pensar y ponerse en el lugar de otro, pero no todas. Y cada familia estaba en una situación diferente relacionada con su trabajo, con los integrantes, con dónde viven también. Así que fue un poco empezar a ponerse en contacto para saber cómo estaban pensando, cómo iban a poder sostenerse, por ejemplo, económicamente, qué pasaba con sus trabajos, eso en primera instancia. Bueno, después fue ponerse a pensar cómo íbamos a hacer, y acá ya también hay un factor individual que tiene que ver con la capacidad de adaptación de cada persona. No todos los terapeutas se pueden adaptar de la misma manera, no todos tienen el mismo nivel de creatividad o saben manejar la tecnología, gran dato. Así que bueno, nos pusimos en equipo a pensar y después empezamos a trabajar con las familias para ver primero si tenían acceso a internet, después si tenían computadora, cámaras, si sabían usar la tecnología. Fue todo un proceso lento y que fuimos despacito, mano con mano, trabajando para poder ver la accesibilidad. Y después, Gaby, que no es cosa menor, ir viendo cómo armar el espacio de terapia en casa, porque obviamente no es lo mismo. Tal cual, sí. Si nosotros en educación decimos que uno aprende con todo el cuerpo, en realidad, no aprende solo escuchando o viendo, sino que uno está todo su cuerpo involucrado. Entonces, esta virtualidad no suplanta nunca la presencialidad. Me imagino que un espacio terapéutico debe pasar lo mismo. No, aparte esto que decís es así. Pensá que los chicos, los más chiquititos, piensan por el movimiento. O sea, ellos moviéndose pueden crear movimiento, pueden crear pensamiento. Entonces, más complicado aún, el cuerpo a cuerpo, la mirada, el juego compartido con objetos. El juego, claro, el material concreto, pienso también. Era un gran desafío, pero en un primer momento nuestro objetivo fue sostener, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ayudar a la familia a organizarse, a tratar de ir viendo, a mantener el contacto, a que los niños o los adolescentes tengan un espacio para hablar, primero como podíamos, por mensaje, por videollamada, o sea, íbamos viendo, eso fue al principio de todo. Igual, Gaby, debo decirte que los pacientes me sorprendieron porque saben mucho de tecnología. Sí. En muchos casos nos ayudaron a nosotras. Ojo, nos pasó lo mismo a las maestras. Estábamos, seño, ahí tenés que apretar para compartir, ¿viste? Te decían. Sí, pasaba lo mismo. O estás muteada, ¿viste? Te avisan. Totalmente, eso fue una gran sorpresa. Y después encontrar también una plataforma que sirva en cada caso, ¿no es cierto? A ver cuál era la más funcional para poder trabajar con esa familia en particular. ¿Y qué están usando? ¿Zoom para
Mira, con la mayoría usamos Zoom porque la verdad es muy flexible, tiene muchos recursos, permite hacer mucho más que otras plataformas de las que probamos. Sí, con otros seguimos por videollamada, también usamos un poco Google Meet, a veces que es tal vez más fácil de descargar o de manejar para las familias que no tienen tanta experiencia con la tecnología, pero Zoom es el que es mejor porque aparte puedes hacer talleres. Claro. Bueno, es otra cosa. Ahora vos mencionabas recién el tema del juego para los más chiquitos y demás. ¿Cómo adaptaron eso, el juego, pero en la virtualidad? Bueno, creo que nosotros nos tuvimos que adaptar porque los chicos no tuvieron grandes dificultades para jugar a través de la pantalla. Eran tantas las ganas de jugar, de volver a tener ese espacio, que ellos con su flexibilidad y con su imaginación pudieron hacerlo. A nosotras nos costó más y creo que también en general el cansancio que los adultos hoy sentimos a esta altura del año tiene que ver con todo el esfuerzo de adaptación, todo el esfuerzo emocional para hacer esta adaptación que tuvimos que hacer y que aprender. En mi caso particular aprendí mucho de tecnología y de muchos recursos que antes desestimaba, que ahora digo, che, está buenísimo poder hacer esto de esta forma, los chicos se enganchan más, la verdad que nos sorprendimos en ese sentido. Para jugar, hasta te digo más, seguimos jugando con juguetes, los chicos no tuvieron problema poniendo fondos, viajábamos con la imaginación con los juguetes, la verdad. Bueno, eso de los fondos, está bueno. Sí, ¿dónde viajamos? A tal lugar, dibujábamos el fondo o lo buscábamos según lo que podía hacer ese niño según su edad y viajábamos ahí. Pero me parece que lo fuerte de esta cuarentena fueron los cuentos y todo lo que tiene que ver con los personajes y los relatos, pero tiene una explicación de por qué esto fue tan importante para ellos. ¿Y cuál sería la explicación del cuento? Que me parece que esto no deja de ser algo traumático para todos. Porque para todos, sí. Que genera miedo, no conocido, o sea, es un impacto fuerte. Uno escucha mucho, pero no sé hasta qué punto comprende. Imagínate un niño o una niña o un adolescente. Entonces, el impacto es muy fuerte. Y el relato, los cuentos, armar personajes, ayuda un poco a ir tratando de acomodar esta idea en la cabeza. Y también a esta altura, ¿no? Que ya pasaron tantos meses, nos permite también un poco hacerlo parte de nuestra historia, como mirá cómo empezamos, las cosas que fuimos aprendiendo, las cosas que nos empezaron a interesar, como que permite emocionalmente elaborarlo un poco más. Los personajes son geniales para ponerle a esos personajes las emociones y poder hablar de ellas, para ver cómo esos personajes pueden, digamos, en la historia resolver las situaciones o vérselas con cosas que son difíciles de solucionar en la vida real. A nosotros nos ayudó mucho ese recurso, lo usamos muchísimo y los chicos lo disfrutaron. Incluso aquellos niños que más les cuesta prestar atención, se pedían los cuentos o se ponían muy atentos a que le leamos libros, o sea, claro, nos pedían que podamos leer con ellos cuentos y armar historias o construirlas. Yo creo que hoy por hoy nadie puede ya discutir la importancia de la educación emocional, ¿no? Totalmente. Sí, es indiscutible, ¿no? Que hay que enseñar a manejarlas, a reconocerlas, creo, más que manejarlas, ¿no? Y a ponerlas en palabras. Eso totalmente, y la importancia de que los adultos acompañen. Eso te iba a preguntar justo, la importancia de la familia, ¿no? Que trabajás con chicos menores. ¿Qué rol tiene la familia en todo esto? Bueno, este es un tema complejo, pero hay que tener en cuenta, para hablar de este tema, que la terapia, la teleasistencia, digamos, implica un cambio rotundo, que es que ya no hay intimidad, al menos en los niños más pequeños, la intimidad de la sesión. Digo, uno como terapeuta invade la casa porque uno escucha lo que pasa en el fondo, ve la parte de su casa que obviamente quieren mostrar con la cámara, o sea, es una situación de por sí diferente. Y lo mismo para la persona que está recibiendo la terapia, porque no está en privado con su terapeuta, sino que así como hay papás que habilitaron un espacio, que lograron construir con apoyo y ayuda un espacio de intimidad para el paciente, otros papás no, o tal vez no tenían tampoco las condiciones habitacionales para hacerlo. Entonces, esto ya de por sí
es un cambio rotundo y que implica que la familia pueda también construir ese espacio y dar ese lugar, ese espacio-tiempo para que se dé la terapia. En ese punto la familia es esencial en esto, pero también en otros. Porque, por ejemplo, a nosotras nos pasó que tuvimos que trabajar mucho la rutina. Algo que uno cree tan básico, no lo es tanto. Costó mucho. No, yo como docente lo noto también, sí. Mucho, los horarios, muchísimo, pero no solo eso, también el espacio de esparcimiento o de tiempo para aburrirse o tiempo para jugar. Digo, a veces había familias que todo el día estaban con la tarea porque estaban desbordados, porque a los docentes también les costó adaptarse. Sí, totalmente. Cuando, digo, esto fue un trabajo en conjunto de salud y de educación, de tratar de encontrar el equilibrio. Pero era todo exigencia, todo, hay que hacer la tarea, y los espacios para estar un rato aburridos o haciendo otra cosa o hablando con un amigo, medio que se desdibujaban. Hasta en esas cosas fue necesario trabajar, porque la rutina en los más chiquititos es esencial para la salud mental. Sí, bueno, para los adultos también, ¿no? Porque nos trastocó todo tanto que sí, pasó eso. Yo una de las cosas que decía, cuando uno va corrigiendo errores, ¿no? Desde marzo hasta ahora fuimos corrigiendo un montón de cosas. Esta es mi primer pandemia, ¿no? Así que ténganme paciencia un poco. Claro, ya para la próxima vamos a estar preparados un poco, ¿no? En broma decíamos. Y ahora el rol de la escuela, ¿no? Los chicos que están escolarizados. ¿Cuál crees que es para acompañar a estos chicos que están en algún tipo de tratamiento, no solo por discapacidad, sino por, como decías vos, por alguna situación particular? La escuela en la virtualidad. Bueno, para mí el rol de la escuela fue esencial, pero en esto me gustaría hacer una distinción. La continuidad pedagógica es importante, pero me parece que no es lo primero en relación a la importancia de la escuela. Me parece que en esta pandemia pudimos entender que la escuela es mucho más que ir a estudiar, y que es un espacio sumamente necesario para los chicos que están creciendo, ¿sí? Para todas las edades en donde se están desarrollando, el espacio de la escuela es fundamental. Me parece que la escuela les pudo dar, sacándolo de la continuidad pedagógica, que bueno, podemos sentarnos, charlar, como vos decís, se fue trabajando y todavía sigue habiendo volantazos de último momento en relación a eso, ¿no es cierto? Pero bueno, sacando eso, primero porque les dio un espacio para estar un rato fuera de casa, por más que sea a través de una pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Recién decíamos, la familia es fundamental, pero también es fundamental el estado psíquico de los adultos de la casa. Repito, no todos estábamos pasando las mismas situaciones, hay gente realmente que la está pasando muy mal y eso impacta en los chicos, pero también hay gente que les pasan otras cosas. Por ejemplo, que por un lado no los deja ir a la escuela porque no se puede, no pueden ver a su abuela, qué sé yo, pero los adultos mismos, por sus mecanismos de defensa, niegan la realidad y salen como si nada pasa. Eso también es complicado para los chicos, porque es como un doble mensaje, como una contradicción. Entonces, desde el equipo, nosotras en nuestro trabajo intentamos acompañar lo más que pudimos a las familias, porque es fundamental que ellos estén bien para poder acompañar a los chicos, ¿sí? Pero volviendo a lo de la escuela, ¿por qué es tan importante? Porque también cuando los chicos están todo el día en casa, todas las tensiones, todas las cosas que tienen que ver con sus emociones, se daban ahí. O sea, no había otro lugar para pelearse con el amiguito o para tener una discusión o estar celoso o cosas propias de las emociones y de los seres humanos, de los vínculos. Eso pasa todo en casa. En cambio, con el espacio de la escuela, por lo menos ese intercambio con la docente, ese intercambio con los compañeros, permite que esto también se dé en otro espacio. Entonces, desde ese lugar es fundamental. Después de la socialización, digo, que todos hayamos tenido que estar aislados físicamente, no implicaba que sea social el aislamiento, por más que se llame así. O sea, que ellos puedan seguir en contacto con chicos. Fue un aislamiento físico, tenemos que entenderlo así. No social. Claro, totalmente. Entonces, en ese lugar también era fundamental que ellos se sigan encontrando con cosas de chicos, ¿sí? O sea, teniendo esos pequeños recreos para hablar de pavadas o para compartir cosas o para contar también cosas importantes con algún referente que no tenga que ver solamente con los adultos de
Bueno, y después la tarea como una responsabilidad. A ver, no quiero decir que estén todo el día haciendo tareas, pero tener algo en la rutina que sé que lo tengo que hacer también me ordena un poco, ¿no es cierto? Bueno, tal día, sé que le tengo que dedicar 1 o 2 horas a hacer tal cosa, o más si son más grandes. Entonces, en ese sentido, ordenó la rutina también. Es muy importante el rol y me parece que los docentes fueron más valorados después de esta pandemia en su trabajo. Sí, yo recuerdo que hubo una circunstancia donde se ofrecían personas a dar clases, no me acuerdo ahora bien por qué, y creo que quedó claro que el rol docente no es solamente lo pedagógico de dar contenidos, no es el contenido, es lo que vos decís, hay mucho más en el acto de enseñar y en el acto de aprender, ¿no? ¿Y ustedes están volviendo ahora un poco a la presencialidad o no? Sí, desde hace un tiempo atrás, nosotras hace 3 semanas que empezamos luego de armar el protocolo, pero un poquito antes en Lanús, que es donde nosotras estamos, ya se había habilitado municipalmente para retomar. Solo retomamos con pacientes que realmente necesitan las sesiones presenciales y con un protocolo que es muy estricto y que también implica muchos cambios para los pacientes, porque nosotras tenemos que tener el barbijo, la máscara y todo un protocolo para poder entrar al consultorio. Digo, hay muchas cosas que cambiaron. Pero bueno, tratamos de hacerlo de una forma de que los chicos lo vivan como un juego, o sea, tratar de alivianarlo a través de lo lúdico, y ellos estaban muy contentos también de poder volver a su espacio terapéutico. Sí, eso es importante, ¿no? Los espacios, yo pienso también la escuela como espacio, capaz ir a la escuela a estar un ratito, creo que los va a relajar mucho. Por ahora se está hablando un poco de esto, pero todavía no hay nada definido con la escuela. La escuela implica un movimiento en volumen de personas bastante grande, entonces eso es lo que creo que frena. Pero bueno, ahora como mamá, consejos para organizarnos, se vienen las vacaciones de verano y quizás seguimos así. ¿Qué podemos hacer? Seguir con las rutinas, La rutina es lo fundamental. Yo sé que cuesta, que a veces es difícil porque también uno está trabajando desde casa y también un poco en el lugar de trabajo, o se tiene que ir a trabajar a otro lugar y es difícil, pero mantener la rutina en los chicos nos permite también que nosotros podamos estar más organizados. Es fundamental los horarios de sueño, los horarios de comida, hay que tratar de que eso no se modifique mucho, que es lo que más vimos que se modificó. Eso te iba a preguntar, el tema del sueño fue un tema que en todos los ámbitos se habló, como que se nos trastocaron a todos el tema del sueño. ¿Por qué sería? Es difícil tener una rutina cuando uno está, por ejemplo, a los que les tocó estar todo el día en casa, porque es como un continuo. Por eso era importante tratar de destinar horarios a hacer actividades diferentes, no tener un corte o no estar todo el día trabajando, saber cuándo termina la jornada laboral y guardar los horarios de sueño. Lo que le pasó mucho a los chicos es que se quedaban hasta tarde con las redes sociales, entonces después ya ahí empezaba como a moverse todo el horario. Bueno, en los casos de los pacientes que asisten a DECIR, trabajamos con las familias para que el horario del sueño de la semana de la semana por lo menos se mantenga estricto, se vuelva a cambiar como era antes. No permitimos eso porque la verdad es que veíamos a los pacientes muy cansados, irritados, malhumorados. Digo, hay todo el sueño en las personas cuando uno está creciendo es fundamental, en todos es fundamental, pero cuando el cerebro está creciendo el sueño es muy importante. Sí, de hecho, con el aprendizaje también se cree que hay ciertos mecanismos de cuando uno termina de aprender realmente cuando descansa, digamos, que el cerebro ahí es donde asimila mejor las ideas, con el descanso. Pero nos costó a todos, ¿no? A los chicos, a los adultos, se nos dio un poco vuelta la vida, pero lo bueno es saber encontrar, ¿no?, recursos para reconocer cuando uno necesita ayuda, ¿no? Y de hecho, como madre también decir, bueno, voy a consultar y acercarme, ¿no?, al equipo. Bueno, no sé si querés decir algo más respecto a la tecnología. Me quedó preguntarte también qué herramientas están usando. Vos mencionaste que armaban juegos, que armaban unas cosas, o usan videos. ¿Qué herramientas son las que están usando? Videos no estamos usando. Sí estamos, porque ya nos parece que hay demasiada digamos, exposición a la pantalla y al video en el tiempo libre, que eso también es otra cosa que intentamos regular, porque aparte hay que sumarle las clases de Zoom, las videollamadas con las abuelas, no sé, etcétera, 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 que es todo pantalla.
Obviamente la pantalla, cuando es usada para socializar en este contexto, me parece que es mucho más saludable que cuando es utilizada para solamente entretener o pasar el tiempo, ¿no es cierto? Pero tratamos de primero continuamos haciendo talleres grupales porque nos parecían esenciales. En esos talleres hacemos juegos, que generalmente los hacemos con algunas de los recursos que ustedes nos enseñaron, muchas gracias. Después hay también mateada de padres, son mateadas virtuales, donde hay espacios para que ellos hablen, para ser escuchados. Ahí generalmente usamos plataformas como Zoom. Y después en las sesiones individuales usamos un poco de todo. A veces yo uso mucho el PowerPoint porque esto de que las imágenes aparezcan, no se vayan volando, qué sé yo, es como bastante llamativo para los más chiquitos y me sirve un montón, la verdad. Pero si no, vamos tratando de usar recursos así, y también usamos juguetes, como dije, a veces solamente la cámara, el juguete, el fondo, y bueno, vamos un poco jugando con eso. Está bien. Está perfecto. Bueno, Leila, sí, pero muchas gracias. La verdad que está bueno hablar así con diferentes miradas, ¿no? Y yo también desde la parte docente digo que tenemos que ser un equipo, familia, equipos de orientación, docentes, somos todos un equipo y tenemos que tirar todos para el mismo lado, que es el bienestar de los chicos, no es otro, digamos, que ellos estén bien, que estén contenidos y que tengan, o sea, dentro de este contexto, lo más felices posibles. A mí me pasa que mis alumnos son egresados y yo digo, bueno, dentro de todo esto feo, que tengan un lindo recuerdo de la cuarentena, de cosas que les resultaron novedosas, de que cuando tengan que contarlo no cuenten lo feo, sino que cuenten cosas lindas, ¿no? Cosas que les resultaron buenas. Creo que todos vamos a sacar mucho aprendizaje de esto. Sin duda, pero otro tipo de aprendizaje, y eso también está bueno que se tengan en cuenta a la hora de pensar en la educación y en los contenidos. Digo, ¿qué tipo de aprendizajes estamos aprendiendo? Porque tal vez en estas condiciones muchos chicos no puedan aprender contenidos muy puntuales que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el grado que están cursando. Pero sí se pueden aprender otros tipos de aprendizajes útiles para la vida, aprendizaje emocional, incluso contenidos pero desde otro lugar, ¿no? Y seguir fomentando el deseo de aprender, que es eso lo que uno tiene que sostener, me parece a mí como docente, en un contexto tan difícil. Sí, la motivación intrínseca, ¿no? De decir, aprendo realmente porque quiero, porque tengo ganas. Sí, claro, sí. Aparte, muchas de las cosas de este contexto pueden inspirar a los chicos a querer aprender o saber más sobre ciertos temas, y está bueno poder aprovechar eso también. Y por otro lado, lo que decís es sumamente importante. Las redes entre los humanos me parece que es lo que ayudan a pasar estos momentos. Y todos podemos ponernos en el lugar del otro, trabajar en equipo, el diálogo, poner palabras, acompañar a los chicos que son los que más están sufriendo, incluso a los adolescentes que su etapa es salir al mundo y están en casa. O sea, imagínense lo difícil que es esto a nivel psicológico para ellos. Pero si todos hacen un poco de esto, me parece que, bueno, se aliviana un montón la situación y, bueno, esperando que pronto se pueda ir volviendo a una nueva normalidad. Y lo que me decías, que me olvidé de los chicos, ahora que permiten las salidas de los chicos al aire libre, está bueno aprovecharlas, porque los chicos necesitan contacto con otros chicos, necesitan el aire libre, tocar el pasto, correr. Como decíamos, son movimientos los que necesitan estar al aire libre, entonces está bueno poder también destinar un ratito de la semana a que eso se pueda dar, teniendo todas las precauciones. Sí, obviamente eso sí, uno no tiene que olvidarse, ¿no? Que hay un virus dando vuelta, pero como vos decís, la salud mental también tiene que ocuparnos, digamos, tenemos que estar atentos a eso. Son muchos meses y encima que tenemos esta cosa, este bombardeo, ¿no? De los medios, de que vemos lo que pasa en Europa y decimos, no, vamos a volver para atrás y demás, y uno está que la vacuna, que esto, que los muertos, que los enfermos, y todo eso también los chicos lo reciben. Y hay que saber manejar la información, digamos. No tienen capaz la capacidad de un adulto por una cuestión de edad nada más y de experiencia, decir, no, esto no lo miro, no lo veo, no lo escucho. Les queda, digamos, mucho miedo. Sobre todo que perciben muy bien los estados emocionales de los adultos. Entonces, como vos decías, Gaby, si uno está mal, realmente
percibe que no está pasando un buen momento, hay que buscar ayuda, porque todo lo que le pasa a una, el niño lo vive y no lo entiende encima, porque es muy complejo, son sentimientos complejos de situaciones que tal vez un niño no puede entender, y es muy importante poder preservarlos a ellos también. Bueno, Ley, muchas gracias, muchas gracias.